Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 27 de la noche, donde nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes esta velada, que hoy, como de costumbre, nos acompaña el doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona, en esta recta final de ya de lo que queda del año 24, nos trae siempre sus acertados y agudos comentarios sobre la actualidad de lo que está aconteciendo aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, apreciamos pues que nos acompañe, y para eso le invitamos a que se suscriban y que activen pues los algoritmos que permiten esta plataforma, la manito arriba, la campana, para estar continuamente comunicados. Y lo más importante de todos estos programas que nosotros realizamos es compartir. Nuestro deseo es que esta conversación, como siempre decimos, no quede entre usted y nosotros, sino que pueda llegar a tantas personas que necesitan tener una visión clara de lo que está sucediendo en este momento. Sin más dilaciones, nuevamente, muchísimas gracias. Partan y pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 7 de la noche, prácticamente ya en la recta final de lo que queda del año, y con muchos, pero con muchos eventos que están sucediendo, acontecimientos en pleno desarrollo. Nos acompaña, como es de costumbre, nuestro amigo de lucha y nuestro mentor y nuestro iluminador, que sería la palabra correcta en todo esto, el doctor Frank de Varona. Frank, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches. Bueno, hoy estamos cargados de noticias, ¿no? De cosas que están pasando por todo el mundo, que solamente tenemos 30 minutos, pero trataremos de cubrir las más importantes de todo lo que está ocurriendo. Claro que sí. Y gracias por tenerme una vez más en tu programa. Sí, claro, voy a hacer una acotación importante. Como todo el mundo sabe, este programa sale a las 7 de la noche, pero por problema de agenda y tiempo, nosotros lo hacemos pregrabado. Y hoy viernes, pues estamos en acontecimientos dentro de los temas que tenemos que tocar, lo que está sucediendo en el Capitolio con relación al presupuesto, y no sabemos qué determinación ha habido al final de esta hora, o si ya la ha habido, pero estamos pendientes de todo esto. En fin, Frank, los temas, como tú lo dijiste, son muchísimos y poco tiempo para... Así es. Hablemos. Bueno, un tema que hemos discutido en el programa la semana pasada es este tema de estos drones, aviones que no tienen piloto, que están apareciendo en muchas partes. Bueno, hasta en Miami Beach hubo un drone que pasó, y la preocupación es que en Miami Beach nuestros aviones están aterrizando en el aeropuerto internacional de Miami, que si chocan con un drone, imagínate, un accidente horrible, ¿no? Pero bueno, hay muchas teorías, no se sabe exactamente cuáles son estos drones, si son nuestros, si son de países enemigos. Claro. Salió un congresista republicano de New Jersey que dijo que eran de Irán, salió otro también republicano respetable que cree que son de China, y ahora también hay otra noticia que a lo mejor los drones son de nosotros, porque hay drones nuestros que huelen, así le dicen, smell, materiales radioactivos, y parece que hubo unos materiales radioactivos que venían en equipos médicos, pero cuando llegan al lugar, el material radioactivo había desaparecido. Aunque no son grandes cantidades, pero suficientes para hacerle daño a personas. Y también sabemos que en épocas antiguas, cuando teníamos a la Unión Soviética a punto de una guerra nuclear, lo han dicho desertores de la Unión Soviética, que hay 80 maletas que tienen bombas atómicas adentro, y algunas de ellas ya están en Estados Unidos, según dijo este ruso, y que por supuesto son suficientes para destruir una ciudad entera, ¿no? Claro. De un ataque ya que tiene la bomba atómica dentro de Estados Unidos, en una maleta que tú la puedes dejar en una ciudad, detonarla, el hombre huye de ahí, de esa ciudad, y detona la bomba atómica. Y vaya, no son tan malos como, por ejemplo, un misil intercontinental que tiene mucho todavía
más daño no a una ciudad, muchas ciudades, ¿no? Pero bueno, esas son posibilidades. Y la otra posibilidad, un señor que es experto en esta materia, que se llama Paul Krugman, él también piensa que la posibilidad de que están buscando estos drones, primero que están por la noche, por el día para tirar retratos, pero por la noche y bajito que bajan y cerca de las bases militares de Estados Unidos, creen que también, esto es una teoría, no se sabe si es cierta o las otras de Irán o de China, que son drones enemigos, o estas que son drones de nosotros, que están oliendo a ver donde pueda haber material radioactivo, ¿no? Y entonces han encontrado que en el estado de Nueva York, pues, han encontrado de 222 a 278 en la ciudad de Nueva York de un material que se llama MSB, que como se mira, no es grande, ¿no? Por supuesto, pero 350 fue lo que la gente de Chernobyl cogió cuando explotó esa planta nuclear en Ucrania hace muchos años. Claro. Por supuesto, si fuera de 1,000 o 5,000, te mueres, ¿no? Te mueres. Así que no estamos hablando de grandes cantidades, pero es posible que han puesto ahí una bomba sucia que le llaman dirty bomb con radioactividad o a lo mejor una de estas maletas o ese material que se perdió, que se sabe que no llegó donde tenía que llevar y cuando llega el equipo médico no tenía la parte de radioactividad ahí adentro, se lo habían cogido. Y aquí hay un, ¿cómo se llama? Una tabla que te dice de la cantidad de radioactividad. Oh, sí. Por supuesto, 10,000 ahí arriba, todo el mundo se muere inmediatamente, ¿no? Eso es una bomba atómica que te caiga arriba. Pero ve, ahí tienes todo, por ejemplo, cuando tú vas al dentista, es casi nada. Si te hacen un X-ray de la boca, es 0.01. Un X-ray del pecho es 0.1, o sea, es poquita radioactividad, ¿no? Pero estamos hablando de 200 y pico, 300 que están hablando aquí, que es mucho más. Así que bueno, esas son posibilidades. Cualquiera, fíjate que eso no que sabemos tú mencionas, porque este gobierno no miente tanto, nuevamente este régimen, no ha hecho tantas mentiras que en primer lugar no han hablado. Se pasaron semanas, la gente lo veía los drones arriba de su casa, que entraban en bases militares, y el gobierno silencioso, le preguntaban qué está pasando, no sabemos, pero sí sabemos que no son de Irán, pero no sabemos de dónde vienen. En fin, no podemos creerle a este gobierno nada. Y Trump dijo, el gobierno y el Pentágono sí saben de dónde son esos drones, pero no han querido decirlo. Quizás para no asustar a la gente. Aquí estamos en el punto de las conspiraciones, pero es que todo está ahí en la mesa. Si estos fueran de afuera y ellos lo supieran, que si aquí la tecnología y los centros de espionaje interno no dan con esto, entonces apaga la luz y sigue. Sí que estos tipos saben quiénes son. Y si se han callado la boca, pues es posible que sean lo que tú dices o lo que manifestó el individuo que sea afuera. Pero eso que tú dijiste con relación a las maletas esas que ya están aquí, ¿tú te imaginas 3, 4 maletas de esas regadas en 4 ciudades diferentes? Imagínate tú, qué peligro, ¿no? El daño si que le hacen a la humanidad. ¿no? Un terrorista. El daño que le hacen a la humanidad. China, un terrorista quiere hacer daño, ¿no? ¿Y cuántos terroristas no han entrado por la frontera abierta? Como cientos Pedro de miles han entrado, que quieren hacer daño masivo en esta nación. Bueno, cambiando de tema, el otro tema importante fue este ataque contra este general, teniente general Igor Kirillov. Se escribe en inglés Kirillov, Kirillov, de 54 años. Este es un general, un asesino que usó armas químicas que están prohibidas contra los ucranianos. Muchos murieron con armas químicas y este es el general que las dirige para Rusia. Un general bien alto, teniente general. Y le pusieron, vino una motocicleta, se la pusieron al apartamento de Moscú donde él vive con la ayudante de él, una mujer que se llama Ilya Polikarpov, y cuando ambos salían había una motocicleta con la bomba, la detonaron a él salir, lo mataron a él y al asistente, el cuerpo de él voló por el aire
y dañó la entrada, las ventanas del edificio donde él vivía en Moscú. Y inmediatamente los servicios de inteligencia de Ucrania dijeron, nosotros hicimos eso porque este es un criminal de guerra que nos atacó con armas nucleares y esta es la venganza. Y lo dijeron del principio. Los servicios de inteligencia de Ucrania enseguida fuimos nosotros lo que lo hicimos. Y ya Rusia dice que cogió a un hombre de Uzbekistán que fue el que hizo este ataque trabajando para los servicios de inteligencia de Ucrania. Ahí tú tienes toda la foto en pantalla, ahí tú tienes la foto del general, tienes la foto del criminal que hizo eso, el acusado, no sabemos si fue él o no. En fin, tú tienes toda esa foto y ves cómo la explosión acabó con todo, el cadáver del general y la ayudante brincaron por el aire. En fin, enseguida Moscú, por supuesto, empezó a denunciar esto. Dmitry Medvedev, que había sido presidente de Rusia, ahora está en los servicios de inteligencia, pues por supuesto denunció esto y que iba a Dmitry Medvedev, perdón, pronuncié el nombre mal, Dmitry Medvedev, que fue presidente de Rusia y ahora es un alto oficial de seguridad nacional, dijo que ellos iban a castigar a Ucrania por este ataque contra ellos. Así que bueno, la guerra sigue, Trump quiere hacer la paz, el presidente de Ucrania ha dicho, bueno, si yo tengo que perder parte de mi territorio, porque eso es lo que quiere Trump para la guerra ya. Y por supuesto han muerto más de 350,000 soldados en Rusia han muerto. Y generales importantes han muerto también. Y Rusia ha perdido esta parte de su territorio. Los ucranianos invadieron una parte de Rusia y todavía están ahí, ¿no? En Ucrania. Me imagino para la paz que viene ahora. Pero, por supuesto, el presidente de Ucrania, y yo no lo culpo, si yo hago la paz con Rusia ahora, yo quiero que la OTAN me dé garantía que si Rusia me invade una vez más, después que yo firmo la paz ahora, la OTAN me defienda. Él quisiera ser parte de la OTAN, pero no lo van a aceptar, los miembros de la OTAN, pero por lo menos que haya los miembros de la OTAN que digan, no, te defendemos, claro. Si Rusia te ataca otra vez, vamos a mandar tropas ahí para defenderte. Eso es lo que él quiere hacer. Bueno, la otra cosa que hablaste al principio es que este presupuesto es posible que hoy es posible a las 12 de la noche, porque este programa sale a las 7, que a las 12 de la noche cerremos al gobierno, porque el presidente de la Cámara, Mike Johnson, había hecho un trato con los demócratas de una continuación hasta marzo, claro. Pero que ahí los demócratas metieron todo tipo de gastos, leyes horribles. Fue horrible lo que... Fíjate que esto le puede costar el puesto a Mike Johnson, porque claro los republicanos conservadores están bravísimos con él, porque cada vez que pasa lo mismo cada año. Le dan un proyecto de ley de 1.547 páginas, tienes un día para leerlo. Y ahí los demócratas han metido todo tipo de barbaridades. Una de las barbaridades que han metido es que ellos no pueden ser investigados nunca. Nadie le puede mirar a ellos su email. Que te lo miran a ti y a mí. Si me están investigando por un crimen, pues por supuesto van a ver con que yo me he comunicado a través de email. Que ellos no, que ellos jamás se les puede investigar. Y han nombrado puestos hasta 5 años más. Han hecho barbaridades. Oye, y autorizaron a que los empleados sigan haberse rendido ante los demócratas. Pero Trump sale y le dice, no se puede aprobar este presupuesto. Claro. Elon Musk dijo, el senador republicano y el congresista republicano que lo apruebe, en 2 años le vamos a ir arriba y buscarle otro candidato para que lo tumben del poder. Absoluto. Y Vivek Ramaswamy dijo lo mismo. Así que eso se cayó, el trato que había hecho este hombre. Y es posible que el gobierno cierre hoy a la medianoche. Es posible. Te hago a colación lo siguiente. Esa razón fue por la que se le tiró todo el mundo arriba a Matt Gaetz. ¿Te acuerdas que él fue el que fue contra el Speaker of the House cuando estaba pautando con los demócratas para eso mismo del presupuesto? Y sale Matt Gaetz y hace toda aquella campaña que hace que renuncie el individuo. De ahí es que le tienen ese odio visceral a este individuo por lo que él hizo para mover. Y el Speaker of the House está en este momento igual en remojo para que le den chágara por haber pautado nuevamente, porque hasta esa está la de autorizar a que toda esa gran plantilla de empleados públicos sigan trabajando groseramente desde sus casas, que no trabajan. 5% va a trabajar. 5%.
El 95% están en su casa. Y todos los edificios vacíos. ¿Qué trabajo tú haces en tu casa? Ver televisión, tomar trago en tu casa, cobrando sueldos enormes. Y entonces alquilan edificios que cuestan millones de alquiler y están vacíos. ¿Vacío? Porque el edificio era para 100% que estuvieran ahí, 5% está trabajando. Y ya Trump dijo, bueno, está bien, si el 5%, si no vienen a trabajar, a todos los votamos. El que no regresa a trabajar cuando yo soy presidente, enero 20 del 2025, fuera, no hacen falta, y a todos los votamos. Así que por supuesto van a regresar corriendo, ¿no? Para que no los voten. Pero bueno, van a eliminar mucha de esta gente, y lo más importante de eliminar, que lo ha dicho Trump, lo ha dicho mucha gente, Vivek, otros, eliminar estas uniones que tienen de empleados federales. Si tú eres un empleado federal que trabaja para el gobierno, no debe tener ninguna unión. Pues las uniones son para los obreros que trabajan para compañías privadas. Claro. A eso son las uniones, no para empleados públicos. O sea, lo primero que tiene que hacer es cambiar esa ley radicalmente. Nadie puede pertenecer a una unión que trabaja para el gobierno federal. Que quiere decir, si tú no das la talla, te votamos al día siguiente. Que eso lo hacen hasta las compañías privadas. Si tú no sirves, te votan. Bueno, en fin, esto es algo que hay que cambiarlo. Hay muchas cosas que hay que cambiar, pero esa sería una de ellas, ¿no? Todos son demócratas de extrema izquierda. El 95% de los empleados federales le dan dinero a quienes, a los demócratas, a Kamala Harris, a Hillary Clinton, a Barack Obama. No le dan dinero a ningún republicano porque son todos demócratas y muchos de ellos comunistas y otros que no son comunistas de extrema izquierda liberales. Eso es lo que está pasando ahí y por supuesto espero que todo eso cambie radicalmente cuando llegue Donald Trump, que en menos de que nos queda días nada más para que llegue a la presidencia enero 20. Oye, en días terminan de pulverizar este país. Tiene que haber actitud como la que hizo Trump, de separó, lo del Congreso no va, y si no sale entonces la respuesta que le dio Elon Musk. Bueno, pagaremos para buscar la manera de que ustedes salgan de ahí. ¿Por dónde? Donde les duele, donde el voto, donde están sus puestos. Así que el país le dio un mandato firme al presidente. Todas las cámaras, el voto electoral, el colegio electoral, todo el mundo. Entonces tiene un mandato. No se debe de parar, no importa que estos tipos degenerados sigan hablando y sigan con su veneno a través de los medios que ellos dominan. Tiene que el país ir adelante y le tiene que pasar por encima quien tenga que pasarle. Tiene el mandato. Si no lo hace, no tenemos 4 años más. Así es. Así es. Bueno, el otro tema importante que quería hablar es que acaba de salir un reporte importantísimo de nada menos que la oficina del inspector general del Departamento de Justicia, que investiga todo lo que está pasando en el Departamento de Justicia. Por supuesto, este reporte, que debía haber salido antes de las elecciones, no después, lo aguantaron, ¿no? Porque es un reporte muy dañino al FBI, que lo vamos a discutir ahora. Pero ellos acaban de sacar este reporte ahora y ahí dice nada menos el inspector general del Departamento de Justicia, que trabaja ¿para quién? Para este régimen actual. Dice ellos que habían 26 fuentes humanas confidenciales. Así le llaman, fuentes humanas confidenciales, en Washington el 6 de enero del 2021. Y que la mayoría de estas personas ingresaron en áreas restringidas del Capitolio durante los disturbios que hubieron ese día, según este informe, ¿no?, que acaba de salir. Oye, 26. Estos son personas que los colocan para espiar. Por ejemplo, encuentra una persona y dice, infíltrate en los Proud Boys, infíltrate en the Oath Keepers, ¿no?, que sabía que iban a estar en el Capitolio en esa fecha. Claro. Es espía a sueldo, ¿no? A sueldo. Pero uno de ellos, que se llamaba Epstein, estuvo el día anterior, o sea, enero 5, el día anterior al disturbio en el Capitolio, estuvo incitando a todo el mundo alrededor de él, oye, mañana hay que entrar al Capitolio y parar lo que están haciendo ahí, porque somos de Trump. Y después, el día 6, se encarama en una tarima enorme, ahí he visto los retratos,
con un megafón de eso que se oía en todas partes, diciendo, entren al Capitolio, entren al Capitolio. Instigando, Eso es instigar un crimen. Tú no puedes entrar al Capitolio rompiendo ventanas. Él estaba, un tipo pagado por el FBI, instigando personas para que entraran. Porque esto de enero 6, como lo he analizado yo, mucho lo he analizado, esto lo he escrito en un libro, esto fue un plan diabólico que hace la Nancy Pelosi con Chuck Schumer, el líder minoritario del Senado, para tenerle un juicio político a Trump. Cuando Trump habló en la Casa Blanca, le dijo a sus seguidores, ahora ustedes van al Capitolio pacíficamente a protestar. No dijo vayan y asalten el Capitolio, nunca lo dijo Trump. Vayan patrióticamente y pacíficamente. Son las palabras que le dijo a sus seguidores. Pero cuando le está hablando de los seguidores, ya estaba entrando gente al Capitolio. ¿Y quiénes más entraron? Entraron gente de Antifa, gente de Black Lives Matter, porque querían hacer primero que nada, no fue ninguna invasión ni nada, porque nadie tenía un arma. Tú no vas a... Te acusan de que tuvo una insurrección. ¿Cómo va una insurrección? Y nadie tenía ni un revólver ni un cuchillo. Los que entraron ahí. Y otros les abrieron las puertas, los policías del Capitolio, y los invitaron a entrar. Eso lo he visto en los videos. Hay unas puertas que se llaman de Colón, de Cristóbal Colón, que son de acero, que solamente un cañón las rompe para entrar por ahí. ¿Y qué hicieron? 4 policías del Capitolio salieron afuera de las puertas de Colón, quitaron las barreras de madera y le dijeron a todo el mundo, entre por aquí, por estas puertas, y abrieron las puertas de Colón. Y los propios policías del Capitolio llevaban a la gente allá adentro. Y entre ellos fue una persona que tú y yo conocemos, que fue un militar oficial que peleó en la guerra de Irán, y entró por ahí también. Imagínate, la vida se le hizo un churro, porque lo invitaron a entrar, pero ahora lo quería meter preso de ¿sabía cuántos años? Tú, abogado, que valen miles de dólares. Fue un desastre para ese hombre. Estaba casado con 2 hijos. Te postuló hasta para el Partido Republicano, para representante estatal. No quiero ni mencionar el nombre de él, porque no quiero ni decir su nombre, pero era una persona decente y cayó en la trampa de que lo meten al Capitolio invitado para que entre, para ahora meterle 10, 20 años de cárcel, ¿no? Lo primero que va a hacer Trump cuando llegue al poder es soltar a la mayoría de esta gente. A no ser uno que vaya que pueden probar que hizo algo bien malo, pero la mayoría no hicieron nada, hecho las cosas mal, simplemente. El que haya hecho y bueno, y ahora nos enteramos 26 fuentes del FBI, espías que el FBI paga, estaban allá adentro. Y sabemos que Antifa estaba allá adentro, Black Lives Matter también, y que todo fue una farsa para meter preso a esta gente, algo inconcebible que haya ocurrido, terrible. Bueno, yo en cuanto a lo de estamos en ascuas, ¿verdad? El signo de interrogación con lo del presupuesto. Lo que vaya a suceder, si paran, es hora de que paren, porque esto no es de ahora, esto viene de años tras años, este rejuego que han hecho los demócratas en todos los presupuestos, han metido forros a sus anchas. Y esos créditos o esas ayudas, palabras que le ponen de Ucrania, han ido muchas metidas en todos esos proyectos de presupuesto. Esto tiene que parar. Así que si el gobierno, por culpa de ellos, se detiene, va a ser necesario para que sentar el presidente que esto no puede continuar. Y los que el metemiedo que van a dar de que los viejitos no van a recibir su cheque, eso es mentira. Eso dentro de la ley de parar el gobierno del presupuesto no está contemplado eso, ni los sueldos de los militares que dicen que no les van a pagar, no. Aquí los que van a sufrir son ellos con las consecuencias que le van a hacer al país. Y tarde o temprano la historia los va a reflejar como lo que son, como unos degenerados, voy a decir la palabra maldito, que es lo que se merece, unos degenerados traidores a esta nación. Así es. Nos queda un poco más de tiempo, ¿verdad? Sí, hemos tratado. Bueno, yo quería también mencionar que acaban de detener en esos apartamentos en Aurora, Colorado, a 14 criminales del Tren de Aragua, que ya Trump había denunciado eso, que había gente ahí del Tren de Aragua hostigando a apartamentos en Aurora, ¿no? Aurora, Colorado. Es más, él creó el plan Aurora para deportar a todos estos criminales del Tren de Aragua y los maratruchas, así le llama el plan del tren, proyecto Aurora.
Pues 14 lo acaban de arrestar. ¿Qué hicieron estos 14 degenerados? A dos venezolanos que vivían en esos mismos apartamentos donde ellos llegaron ahí abusando a la gente, cogieron un matrimonio, le picaban con cuchillo la cara al hombre, a la mujer le sacaron las uñas, horrible, torturaron a estas personas que casi que los matan con la tortura que le hicieron. Y ellos dijeron, como son venezolanos también, dijeron, por favor, déjenos salir, nosotros no los vamos a denunciar. Pero por supuesto lo dejaron salir y lo primero que fue correr a la policía y denunciarlo, no todas las barbaridades que le habían hecho a ellos. Pero esto es interesante porque el New York Times, el Washington Post, el gobernador imbécil demócrata de extrema izquierda de Colorado, el alcalde de Aurora, todos dijeron que esto era exageraciones de Trump, que ahí no hubo ningún problema. En New York Times lo dijo, el Washington Post, a sabiendas que era verdad lo que decía Trump, mintiendo, que Trump es un mentiroso, que Trump es un exagerado. No, Trump dijo la verdad de lo que estaba pasando. Y mira ahora, todavía, lo que están haciendo esta gente en estos apartamentos. Primero que nada, los apartamentos no eran de ellos, eran apartamentos que tenían un dueño. Y llegaron y le dijeron a todos los que vivían ahí, no, ahora los dueños somos nosotros, el Tren de Aragua. Ahora la renta me la paga a mí. Y el que no me la paga a mí le caigo a golpe. Y por cierto que le dieron muchos golpes a la gente que no les pagaba el dinero a ellos. Ahí los vimos en video con todo tipo de armamento que tenían, rifle, pistola, y se cogieron ese apartamento como si fuera de él, ¿no? Bueno, pues Trump dijo la verdad y lo dijeron que era un mentiroso. Pues ahora el propio jefe de la policía, que se llama Chamberlain, ahora dice que están arrestando a esta gente y que por supuesto lo que hay ahí es algo serio lo que ha pasado, ¿no? Otra mentira más de la prensa establecida, ¿no? Que ya nadie la respeta, nadie cree en ella. Y también si nos queda más tiempo, haciendo ruido, pero siguen haciendo nos queda un poco más de tiempo. Sí. A hablar de un contacto de militar de alto nivel entre China y Cuba. Y ahora se dice que China tiene en 4 lugares de Cuba unos centros de espionajes enormes para espiar todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y hay una reunión bilateral entre los militares de Cuba y de China, presidida por el general de China, alto general, He Wendong, se llama ese general, con Díaz-Canel y los militares de Cuba. En la reunión estuvo también ahí Raúl Castro, estuvo en la reunión presente, estuvo el ministro de Defensa de Cuba también, el general del Ejército de Cuba, Álvaro López Miera, estuvo el embajador chino de La Habana, Juan Chin. En fin, ahí discutieron la gran amistad que hay entre China y Cuba, que cooperan militarmente, y sale entonces estos lugares de espionaje que ha puesto China en Cuba. Y sabemos también que los rusos tienen todo tipo de armamento. Las bases donde están los centros de espionaje China es en Bejucal, en el Huajay, Calabazar y el Salao en Santiago de Cuba, que tienen unos centros enormes de espiar todo lo que pasa en Estados Unidos, los satélites y todo. Pero los rusos también han reactivado la base que ellos tenían en Cienfuegos de submarinos nucleares, los han vuelto a poner ahí, y algo más peligroso, abajo del mar tienen cruise missiles apuntando con armas nucleares a Estados Unidos. Así que hoy por hoy, Cuba representa un peligro a la seguridad nacional 10.000 veces mayor que en octubre de 1962. Porque las armas que tienen son mucho más modernas. Y Cuba, recordemos, está a 90 millas de Estados Unidos. Que un ataque que venga de Cuba enseguida llega a Estados Unidos, ¿no? Así que todo eso es extremadamente alarmante. También la represión en Cuba ha aumentado enormemente. Ha sido esto denunciado por un grupo no gubernamental que se llama Prisoners Defenders, defensores de prisioneros. Y hablan de unos 1.148 presos que hay en Cuba, que los torturan horriblemente en las cárceles. Han matado a algunos en las cárceles de las torturas. Gente que tiene condiciones médicas no le dan... Bueno, todo esto yo lo experimenté a los 17 años, porque yo tuve 2 presos en Cuba y me torturaron horriblemente a mí, a todos los miembros de la brigada. Así que yo sé el maltrato de Cuba, que siempre ha existido. Horriblemente han maltratado a los prisioneros en Cuba por años. Ahora nos enteramos más porque ahora hay manera de comunicarse
Cuando nosotros estábamos presos en Cuba, ¿cómo tú te comunicabas? No había celulares, no había nada, ¿no? Pero ahora, gracias a Dios, todos estos presos que los maltratan, los familiares mandan las noticias aquí a Estados Unidos y la radio cubana aquí lo reporta también, ¿no? Así que eso es algo terrible que está ocurriendo en Cuba y peligrosísimo a la seguridad nacional nuestra, que espero que cuando Trump llegue al poder haga algo rápido para proteger a esta nación del peligro que Cuba comunista representa hoy en día para Cuba. Y lo han hecho igual con Nicaragua, con Venezuela, le han dado todo tipo de armamento, igual que le han dado a Cuba también. Yo tengo la esperanza de verdad que la reacción del apoyo irrestricto que le dieron al presidente durante las votaciones se consoliden ahora cuando él asuma y empiece a tomar las decisiones que tienen que producir esos correctivos y que no se le tire la gente porque le siga el juego a esa media desinformadora de la mentira o que le dan la vuelta a la mentira para hacerle creer a la gente que Trump sigue siendo el malo de la película y que nos equivocamos al votar. Tenemos que estar bien claros en esa situación. Fran, quedan 7 minutos. Yo me voy a despedir aquí, darte las gracias a lo largo de este año que hemos hecho los programas, puesto de que ya prácticamente el martes es Navidad y a la vuelta de la esquina viene el nuevo año. Se vislumbran muchas cosas malas, pero también muchísimas cosas buenas y nosotros tenemos que anotarlo en el lado de pensar que las cosas iban a obrar para bien, porque si obran para mal estamos bueno, pero el deseo mío irrestricto de voluntad para todo este esfuerzo que tú haces con estos programas que nos da la luz y que nosotros transmitimos es que todo obre para bien, que Dios nos proteja a los Estados Unidos de América y proteja a nuestra familia. Te dejo a ti el final y de verdad muchísimas gracias y feliz Navidad para ti y para tu familia. Bueno, vamos a desearle a todos los que ven este programa que tengan unas Navidades muy felices y sobre todo un nuevo año próspero, con mucha salud para todos los que ven este canal y paz para el mundo, paz en Ucrania, paz en el Medio Oriente. No queremos guerra. Trump quiere rearmar los Estados Unidos, no para ir a la guerra, para evitar la guerra, ¿no? Como decía Ronald Reagan, peace through strength, la paz con la fuerza. Otra vez las Fuerzas Armadas que están todas destruidas, mejorarlas, hacerlas más modernas, más letales, parar todo el woke que existe en el Pentágono, votar a todos esos generales que no sirven, votarlos a todos a la calle, que Pete Hegseth llegue ahí a ese puesto con la aprobación de los senadores republicanos, importantísimo, porque él va a limpiar el Pentágono completo y él ya sabe quiénes son los buenos y los malos. Hasta hizo un libro que fue un bestseller de hablar todo lo malo que es el Pentágono, todo lo de eficiencia que hay, haciendo los transgéneros, haciendo operaciones de soldados, de hombres, modelos, mujeres, todas las barbaridades que están haciendo, parar todo eso. Pero de paso, como estamos en las crismas, ir a la historia, ¿cuándo fue que los españoles celebraron las primeras Navidades en Estados Unidos? ¿Cuándo fue? Bueno, fue nada menos con Hernando de Soto, que salió de Cuba, era gobernador de Cuba, dejó a la mujer, Isabel, primera gobernadora en todas las Américas, deja a la mujer de gobernadora de Cuba, viene con una expedición en 1539, desembarca en el área de Tampa, llega al área de Tallahassee cuando ya es diciembre 24, y entonces ahí celebran por primera vez la Navidad. En Estados Unidos está en los libros, ellos van a sacerdotes, ahí celebraron el nacimiento de Jesús en el área de Tallahassee. Pero al mismo tiempo que estaban luchando con los indios también, porque había unos indios muy poderosos que no querían los españoles en su territorio. Pero eso fue, ahí fue la primera Navidad. Y por supuesto, años después, pues aquí los jesuitas, los dominicos, los franciscanos crearon muchísimas misiones en la Florida hasta Virginia, hasta California, en todos estos estados donde le enseñaban a los indios a leer y escribir en su propio idioma y en español. Y le enseñaban cristianismo, artes manuales, le enseñaban a ser cowboys también, porque aquí la industria ganadera empieza en esta nación en la Florida, no en Texas. Aquí empezó la industria ganadera y los indios eran peones de ese rancho que tenían los españoles
en nuestro estado, ¿no? En la Florida. Así que eso es muy interesante, recordar el pasado, ¿no? Y cuándo fue la primera Navidad, que fue en el área de Tallahassee, porque ahí estuvo los expedicionarios de Hernando de Soto. Por cierto, traían del número 2, era Barco Poscayo Figueroa. Por primera vez vienen 3 nacidos en Cuba, 3, que eran mestizos, pero nacidos en Cuba, cubanos de Cuba, indios también, que cargaban la mercancía que llevaban los españoles. Trajeron un puerco para no morirse de hambre, que eran los puercos de Vasco Poscayo Figueroa que tenían Camagüey. Y en fin, y entonces 3 cubanos mestizos estuvieron en esa expedición, entre ellos un hijo de Vasco Poscayo Figueroa, que se llama Gómez Suárez Figueroa, que sobrevivió a esa expedición, porque esa expedición estuvo en 10 estados de Estados Unidos, y él sobrevive, la mitad murieron en lucha contra indios por todas partes, pero regresa vivo, regresa el hijo de Vasco Poscayo a Cuba otra vez, sobrevive. Vinieron también mujeres por primera vez, un montón de sacerdotes. Fue algo inconcebible esa expedición enorme de Hernando de Soto de 1539. De Soto muere, se enferma y lo entierran en las aguas del Mississippi, porque decía que él era un dios y no quería saber que se había muerto, que era humano, ¿no? Así que fue una expedición increíble. Se aprendió la fauna y la flora de esta nación. Exacto, fue una gran expedición, y es bueno recordarla también en estas Navidades, que se celebraron aquí también en 1539 en Tallahassee. Muchísimas gracias, Frank, de verdad un abrazo, y nuevamente te reitero, feliz Navidad para ti y tu familia, y nos encontramos porque esta historia, como es que dice en inglés, to be continued, así que vamos para largo. Un abrazo, nos vemos, hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming,